Hola, buenas noches. Bueno, eh, conforme a lo que habíamos dicho la semana pasada, estas 2 semanas que tuvimos vamos a compensar esos 2 encuentros que hasta que nos acomodamos con la cuestión de la cuarentena no hemos tenido y por ende voy a dedicar esta clase que va a ser más corta que las que venimos dando. Voy a dedicarla, decía, a completar la clase 4 y tratar la prueba de reconocimiento. Como ustedes recordarán, como lo mencioné en la última clase virtual, nosotros ya superamos esa etapa dentro de la cursada donde veíamos nociones generales de la prueba, del proceso, de los estados intelectuales del juez, de los sistemas de valoración, de principios generales que hacen a las partes dentro del proceso, la actividad probatoria, la libertad probatoria, y nos habíamos abocado puntualmente ya al desarrollo de los medios probatorios en particular. En esta inteligencia habíamos visto en el último encuentro peritaje, testimonial, una prueba que está muy vinculada con la testimonial que es el careo, y nos quedaba tratar reconocimiento para cerrar la clase 4. Eso es lo que vamos a hacer ahora. El viernes, como habitualmente lo estoy haciendo, voy a dedicarme a la clase 5. Es una clase también extensa, así que seguramente la divida en dos. En cuanto a lo que hace a reconocimiento, lo primero que tengo que señalar es que la prueba de reconocimiento, eh, para decirlo de forma simple, ¿no? O sea, eh, ¿qué es lo que se hace en una prueba de reconocimiento? Básicamente, una persona que oficia de testigo no varía en ese sentido de la prueba testimonial. En definitiva, eh, también en perdonen que avanzo con las filminas, pero bueno, es una filmina que aborda toda la clase 4. También es un medio probatorio en donde participa una persona que oficia como testigo. Lo que pasa es que a diferencia de una mera testimonial, en donde hay aseveraciones por parte de un sujeto, un individuo, en los reconocimientos se agrega un objeto o una persona adicionalmente a la manifestación que efectúa este testigo, ¿no? Es una suerte de testimonia calificada, si se me permite. Eh, Podemos reconocer varias cosas. Antes de adentrarme ya en lo técnico de la noción y los requisitos, me gustaría que lo pongamos en palabras simples. O sea, yo puedo reconocer varias cosas dentro de un proceso. Puedo reconocer lo que más comúnmente se nos viene a la cabeza cuando hablamos de reconocimiento, es reconocimiento de personas, lo que se conoce en la jerga como rueda de reconocimiento. Pero también puedo reconocer fotografías, puedo reconocer eh, cadáveres, puedo reconocer cualquier tipo de objeto. O sea, básicamente el concepto de reconocimiento abarca una infinidad o un gran número de objetos o personas susceptibles de ser reconocidas, ¿no? Una noción un poco más concreta y técnica de este medio probatorio es el de un acto procesal que comprueba o determina la identidad de un individuo o objeto, lo que veníamos mencionando, permitiendo incorporar un conocimiento sobre lo que se está investigando en la causa, ¿no? O sea, tiene que haber una relevancia, una pertinencia con la hipótesis de investigación del proceso en particular. Ahora, hay requisitos, porque nosotros dentro del desarrollo de una investigación criminal nos podemos encontrar eh, hablando en sentido amplio con varias situaciones que podríamos configurar como reconocimiento, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que estamos en el medio de una prevención, de un operativo, llegamos al lugar de hecho por una denuncia de violencia doméstica y cuando llegamos hay vecinos en la vereda, en la calle, eh, no encontramos quién es la víctima, puede ser el victimario de la situación, lo primero que hacemos es consultar a los vecinos que están en el lugar, y los vecinos pueden reconocer en este sentido amplio a las personas involucradas. Bueno, esto no es técnicamente un reconocimiento como medio probatorio, ¿no? O sea, sí es verdad que ahí nos estamos encontrando en una situación donde podemos utilizar el verbo reconocer, pero cuando hablamos de reconocimiento como medio probatorio, tiene que estar investido, tiene que estar acompañado por una serie de formalidades que lo diferencian de una mera aseveración de un testigo como la que pongo en este ejemplo de la prevención en un caso de violencia doméstica, ¿no? Y
esos requisitos formales son los que hacen al reconocimiento un medio probatorio como tal. Y básicamente están orientados estos requisitos a que sea el juez, no cualquier actor o auxiliar que participa dentro del proceso penal, sino el juez, el que tiene en su cabeza la potestad investigativa de una causa, en el caso de los sistemas inquisitivos mixtos, o en su caso del fiscal, en el caso de una delegación o un sistema acusatorio, que sea del juez o del fiscal quien pueda verificar que esta persona, este sujeto, identificador, reconocedor, básicamente dé cuenta, reconozca, valga la redundancia, a una persona o un objeto. Entonces, para que un juez pueda verificar ese reconocimiento, se tienen que cumplir ciertas formalidades, porque naturalmente, volviendo a mi ejemplo, el juez no es el que no va a ser el primero que llega a la escena en donde se sucedió o pudo haber sucedido la potencial comisión de un delito. Entonces, para que nosotros estemos hablando de un reconocimiento como un medio probatorio propiamente dicho, tenemos que acompañarlo de ciertos requisitos formales que hacen que sea posible que el juez verifique el reconocimiento efectuado por una persona, ya sea de otra persona o personas o de objetos. Decía que se pueden reconocer varias cosas. Empecemos con los reconocimientos de personas, o comúnmente reconocido como ruedas, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, al igual que en las testimoniales, en el reconocimiento de persona, lo primero que se va a hacer con la persona que ha de venir a reconocer, al reconocedor, digamos, para ponerle un nombre, es verificar la identidad con el DNI y tomarle juramento, ¿no? Acto seguido, acá no está en la filmina, pero lo aclaro, esto es importante también, aunque no esté en la filmina, la persona que viene a reconocer tiene que describir a la persona que intentará reconocer o al objeto que intentará reconocer, previo a que se ponga a su consideración al mismo. O sea, tiene que haber una descripción previa en abstracto, antes de que este testigo vaya a reconocer en el marco de una rueda a la persona. Por ejemplo, tienen que decir, bueno, sexo masculino, edad de entre 30 y 40 años, de una altura de 1,70 a 1,75, pelo castaño, en fin, tiene que hacer una descripción previa antes de que se dé comienzo propiamente a el nudo, digamos, en la parte central del medio probatorio que estamos viendo, del reconocimiento de personas. Después de esto, lo que se va a hacer es disponer a 3 o más personas alrededor del reconocedor. Bueno, acá tengo que hacer un par de aclaraciones. Si el reconocedor lo solicita, puede su identidad quedar a resguardo. En esos casos, el reconocedor va a estar detrás de un vidrio y las personas a reconocer no lo van a poder ver, no lo van a poder identificar. Claro, esto también depende de dónde es que vamos a realizar esta rueda de reconocimiento, porque a veces se hacen en alcaldías que no cuentan con las instalaciones necesarias para que este deseo se cumpla. Bueno, también vamos a estar condicionados, digo, insisto, por el lugar donde efectivamente se esté realizando la rueda. ¿Saben por qué se llama rueda? Justamente porque la forma de disponer de estas 3 o más personas es en semicírculo alrededor del reconocedor. De ahí de que si son muchas personas a reconocer, se va como formando una rueda, y de ahí es que se llegó a esta forma vulgar de mencionar o de señalar, indicar este medio probatorio en particular. Lo otro que quería aclarar en este punto es que las personas a reconocer tienen que ser al menos similares con el sujeto que pretende ser reconocido. Y yo estoy, para eso la descripción previa, si me describen a una persona que es de sexo masculino, que es de 30 a 35 años, no puedo traer una mujer de 20 años o a una mujer de 80 años, o si me dijeron que de pelo castaño, traer una persona de pelo rubio, porque naturalmente atenta contra la intención de la rueda, ¿no? Del reconocimiento. Tiene que de alguna manera poner a prueba la verosimilitud de la aseveración por parte del reconocedor. Entonces, naturalmente, tengo que ponerlo al menos entre personas similares, como para que se genere un esfuerzo por parte de quien está llevando adelante el reconocimiento.
Después se pregunta si identifica efectivamente el reconocedor, la persona que está realizando el reconocimiento, al sujeto dentro de estas personas que han sido dispuestas en semicírculo delante suyo. Si así lo hace, lo tiene que señalar de forma clara, hacer constar, de forma tal que no quede ningún tipo de duda, ¿no? Esto naturalmente va a constarse, se va a labrar un acta, naturalmente todo lo que yo voy desarrollando se plasma en este acta y efectivamente también a quién está reconociendo el individuo, ¿no? Otra cuestión interesante de la rueda de reconocimiento de personas es que supongamos que es un robo en banda, en donde las personas a reconocer son varias. No es que a los imputados se los pone a todos en la misma rueda de reconocimiento, sino que por cada uno de los sospechosos se realiza una nueva rueda de reconocimiento. Entonces, quien ha sido convocado para reconocer tendrá que, si son 3 los sospechosos, tendrá que participar de 3 ruedas de reconocimiento de personas. Esto en cuanto a reconocimiento de personas. También nosotros nos podemos encontrar con reconocimiento de fotografías, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo se realiza un reconocimiento de fotografía? Bueno, cuando es necesario identificar a una persona y no la tenemos disponible, no está presente. Entonces, en estos casos, al testigo, lo que se le hace, le digo testigo para hablar mal y pronto, ustedes saben que en definitiva no es el testigo de la prueba testimonial, sino que es una persona que viene a dar su percepción, pero en el marco de un medio probatorio distinto, ¿no? Que es el reconocimiento. Bueno, volviendo. Entonces se le muestra a esta persona que viene a reconocer, no a los sujetos, como lo dispusimos hace un momento, como lo describimos hace un momento, sino que le van mostrando varias fotos junto con, o sea, se le muestra fotos del sospechoso junto con otras fotos de personas también similares, como para generar el esfuerzo al que nos referíamos hace un momento, y ahí es lo mismo, ¿no? Tiene que señalar de forma precisa y clara quién es la persona que está reconociendo. Ahora, lo que es importante señalar con relación al reconocimiento de fotografías es totalmente excepcional el reconocimiento a través de fotografía. A principio general y siempre que se pueda, se tiene que hacer reconocimiento de personas, digamos, de forma presencial, ¿no? Que esto es lo que mayor, la forma o el método que mejor garantiza la veracidad de la afirmación por parte de quien está realizando el reconocimiento, ¿no? El que menos dudas deja. Fotografía, por más de que pueda de alguna manera mostrarnos al sujeto sospechoso, a los sujetos sospechosos, siempre está condicionada por la naturaleza propia de una fotografía, no es lo mismo que verlo en persona. Entonces, por eso, de que tiene que haber causales excepcionales que nos permitan llevar adelante un reconocimiento bajo la modalidad de fotografías y no presencial. Una de esas causales excepcionales es la dificultad de encontrar a las personas de condiciones semejantes al imputado para formar la rueda. Lo que decíamos antes, nosotros tenemos que necesariamente poner al sospechoso junto con otras personas que sean de características similares. Supongamos que estamos hablando de un sospechoso que es afroamericano y no tenemos en ese momento, en general saben quiénes conforman la rueda de reconocimiento de otros detenidos. En general se convoca a otros detenidos que están o en la alcaldía o en donde esté privado de la libertad la persona, que sean similares, y en raras ocasiones personal de las fuerzas de seguridad o de personal penitenciario, etc. Y en muy, muy raras ocasiones personal civil, o sea, personas civiles. Pero puede sucedernos que nos encontramos frente a un sospechoso que tiene rasgos muy particulares y no tenemos la posibilidad de encontrar en ese momento personas con características semejantes, entonces optamos por hacerlo a través de una fotografía porque quizás podemos suplir esta carencia a través de fotografías parecidas, ¿no? Otro de las manifestaciones del reconocimiento es el reconocimiento de objetos, ¿no? Es interesante que ustedes, como base, como algo, digamos, esencial,
se lleven o tengan bien en claro que el reconocimiento puede ser tanto de personas, que es lo que más conocemos, pero también de objetos. Y esto es muy importante en una investigación criminal. Imagínense que estamos investigando un robo en donde uno de los de las pruebas que nos permiten vincular el hecho con los posibles sospechosos es el vehículo en el que se fugaron. Y el testigo que vio el vehículo no vio la matrícula, ni tampoco sabe de marcas, ni de modelos de autos. Entonces, lo único que tiene es la posibilidad, a través de su memoria, de identificar el auto si es que se lo muestran. Entonces, básicamente, el reconocimiento de objetos consiste en el acto procesal mediante el cual una persona identifica ante el juez, no una persona, sino una cosa relacionada con los hechos investigados, como señalé en el ejemplo, en este caso un automóvil. Acá no lo pongo, pero una vez más se tiene que tomar juramento, se tiene que acreditar la identidad, se le tiene que pedir a la persona que previamente a la identificación haga una descripción de la cosa. Si nosotros estamos hablando de un auto, puede decir, bueno, un auto familiar o sedán de color negro, con vidrios polarizados. Entonces después a la persona efectivamente se le exhibe el objeto y ahí quien fue convocado para hacer el reconocimiento dirá si efectivamente lo reconoce o no, y eso se hará constar una vez más en el acta que necesariamente en todos los reconocimientos se debe elaborar. Entonces, tenemos reconocimientos de personas y de objetos que sí cumplen un procedimiento similar, pero que cambian sensiblemente en cuanto a el objeto que la persona que fue convocada reconoce. Y después tenemos estos llamados reconocimientos espontáneos, con los que tenemos que hacer una diferenciación con el medio probatorio de reconocimiento, que es lo que tenemos o venimos viendo hasta acá. Un poco lo anticipé al inicio, ¿no? Son las situaciones más frecuentes cuando un testigo reconoce en la calle al autor de un delito o cuando en sede policial son invitados a concurrir personas que han sido víctimas de hechos contra la propiedad para que observen los elementos secuestrados que pueden ser de su pertenencia. Bueno, estas situaciones que son muy recurrentes en los procesos penales no son reconocimientos en el sentido del medio probatorio, sino que son reconocimientos conocidos por la doctrina como espontáneos. Naturalmente, nosotros podemos convocar en la comisaría a una persona para que diga si efectivamente la mochila que fue secuestrada en el lugar del hecho es suya o no, pero al no estar el juez, al no poder verificar que el testigo, en este caso víctima, pueda, que el juez pueda verificar que el testigo o víctima hace reconocimiento del objeto, bueno, no es un reconocimiento en el sentido propio del medio probatorio, sino que se lo conoce entonces como reconocimientos espontáneos. No es que sean inválidos, no es que no tengan validez dentro del proceso penal, sí la tienen. Lo que pasa es que va a estar sujeto a una valoración mucho más criteriosa por parte del juez al momento de establecer la veracidad de la aseveración por parte de la persona que sí cumpliera con todas las formalidades que tiene un reconocimiento propiamente dicho. Entonces, separar o tener en claro la diferencia entre lo que es el reconocimiento como medio probatorio y el reconocimiento espontáneo, que los hay y muchos dentro de un proceso penal. Bueno, era breve esta clase, era simplemente para completar los temas abordados o las pruebas abordadas en el encuentro anterior, y nos estaremos encontrando entonces el viernes, continuando con esta larga lista de medios probatorios que están regulados en nuestro Código Procesal de la Nación. Les agradezco, que tengan buenas noches y muchas gracias.